170, porque me puse exactamente aquí para que me diera el tamaño, y entonces dicen 170, y entonces pues los dejas que hagan ese ejercicio nomás para que vean hasta dónde. Cuando les preguntas y les dices, entonces resulta que el locus no tiene 2 alelos, sino que va a tener hasta 4 alelos. Y entonces empiezan a razonar. Dicen, bueno, microsatélites es un marcador que dice un locus, 2 alelos. Entonces los dejas que reflexionen, que lean el manual y que identifiquen los troubleshoots de los microsatélites y encuentran... Tengo una duda. Sí. El ejercicio de las gráficas del tamaño de los alelos, ¿no? Por locus. Ahí el que es el primera muestra, ahí solo está marcando un alelo, pero con diferente, o sea, con los 2 locus, ¿no? Que es el rojo y el azul, pero al final es un alelo. No. O son 2 Allí son alelos. 2 loci. Sé que son 2 loci porque uno está pintado con el fluorocromo que me da rojo y el otro está pintado con el fluorocromo que me da color azul. Ajá, sí. No distingo con colores distintos a los alelos de cada uno de los loci que estoy viendo. Ah, ok. ¿Ok? Entonces estoy diciendo que el rojo me da un tamaño. El rojo me encontró para ese individuo 2 alelos, uno de 160 y uno de 180. Ok, o sea, sí son ¿Okay? dos El alelos. otro locus que está teñido con el fluorocromo en azul me da un alelo de 166 y uno de 174. Entonces, en consecuencia, te voy a hacer la siguiente pregunta. El locus que está teñido con rojo, ¿es homózigo o heterózigo para ese individuo? Es heterózigo. Es heterózigo. ¿Y el que está teñido en azul es homózigo o es heterózigo para ese individuo? Igual heterózigo. Es heterózigo, ¿ok? Maestra, entonces Entonces, un homózigo se vería en la misma línea, por ejemplo, en 160. se vería en un mismo pico. Es ¿A decir, 160, 160? si yo aquí voy a tachar este no existe. Un homózigo me va a presentar solo un pico de fluorescencia, no necesariamente muy intenso, y lo que estoy diciendo entonces que estos dos alelos están encimados en su tamaño. ¿Sí? ¿Te queda claro? Ok, perfecto. Disculpe, profesora. Sí, dime. O sea, por ejemplo, en este caso sería que nada más se vieran como relativamente visibles, como 3 grafiquitas, en lugar de las 4 que tenemos, por ejemplo, en este momento. Ajá. Es decir, Ok. vamos a suponer, yo omito este resultado, no existe. ¿Sí? No lo veas. Entonces yo sigo teniendo dos loci en esta barra. ¿Por qué sé? Porque uno está con un fluorocromo que pinta rojo y un fluorocromo que florece en azul. Entonces, si nada más existiera este pico, y sí, efectivamente, yo para el examen lo que te presento son barras de picos de fluorescencia, una con 2 picos, otra con 3 picos, incluso te puedo agregar aquí uno que está teñido en amarillo. Y entonces te pongo 3 loci en la barra. Y tú puedes hacer ahorita el ejercicio. Como está teñido en amarillo, pues lo puedo discernir. ¿Por qué lo puedo discernir? Porque porque si me da así, pues me siento libre. Esto quiere decir que en un mismo
en una misma reacción, y eso ya le llamo el multiplex, más de una reacción por cada uno de los viales para cada individuo. Entonces, ¿qué vería? Pues si tengo dos picos amarillos y te las estoy mostrando con tamaño, pues quiere decir que ahí están. Por ejemplo, 166, a lo mejor aquí anda con 170. Y este es con 186 y esta está más grande y la puse allí, pues este es un 176 a lo mejor. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces, efectivamente, si yo nada más veo un pico y y el pico es, por ejemplo, tengo otro que se utiliza mucho que es con el X, el fluorocromo X pinta en verde. Y si yo te pusiera aquí una barra para el examen en verde, no te tienes que saber para el examen el color del fluorocromo que pinta. Lo que sí tienes que saber es que ya tu conocimiento te está diciendo que esto quiere decir que tiene un fluorocromo, esta tiene otro fluorocromo, esta tiene otro fluorocromo y esta tiene otro fluorocromo. Por ejemplo, el NEF pinta en negro. Entonces yo te puedo poner picos de todos los colores y entonces yo te puedo preguntar qué significa que haya picos de fluorescencia de distintos colores. Y tu respuesta va a ser suficiente con que diga, pues significa que hay distintos loci marcados cada uno con distintos fluorocromos. Si son 5 picos de 5 colores, pues me puedes decir, 1, 2, 3, son 5 fluorocromos distintos. En consecuencia, hay 5 loci para ese individuo en esa población. ¿Sí me expliqué? O sea, pueden ser trabalenguas, pero reflexionenlo. Y entonces, por ejemplo, de 100, vamos a suponer que sea de 155. Entonces, el X es otro fluorocromo y me está diciendo, mira, es homósigo ese individuo con 155. ¿Por qué? Porque cuando tú veas tu tabla de resultados y tú por inferencia dices son microsatélites, el genotipo de locus con este primer son 155 pares de bases, es homósigo. Vamos a suponer que fuera un solo pico, entonces tú dices, también es homósigo, son 160, 160, pero este azul es 166 y 174, ese locus, para ese locus el individuo es heterózigo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Ya lo amarraron? Sí, Aarón. Esos mismos resultados en un corrimiento en gel no se puede saber En el un número gel de de los agarosa URAM. no, en un gel de agarosa no, porque ve los tamaños de los fragmentos. Pero mientras voy aquí al pipi room, les voy a dejar que vean este otro resultado. Este otro resultado se van a concentrar en este gel, y este gel es de poliacrilamida para microsatélites, ¿sí? Concéntrense y traten de entenderlo. Ahora, como es poliacrilamida, siempre voy a poner entonces una escalera. La poliacrilamida entonces se revela con radioactividad. Con radioactividad. Quiere decir que los fragmentos deben de llevar seguramente un fósforo 33 en alguna de las partes del protocolo experimental. ¿Sí? Reflexionenlo, véanlo. Los carriles son individuos y ahorita vengo. ¿Con qué se revelaba? Dijo la maestra, compañero. Con radioactividad. Gracias.
¿Alguien me lo quisiera explicar? Ya estoy aquí. ¿Alguien lo quisiera explicar? Nos vamos a concentrar en él. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Está muy complicado? Pues yo estaba viendo que había, que son 20 individuos, ¿no? Bueno, menos el uno, de los cuales la mayoría tenían los mismos alelos en el mismo loci, pero solo habían dos que están muy marcados, que son el 10 y el 20, ¿no? Que son, no sé, muchos alelos marcados, es que no. Vamos entonces a entender estas letras borrosas que están aquí, me dicen es la escalera. Son 175, 184, algo que no se ve acá. Vamos a suponer que sea 500. Pares de bases. En los geles de electroforesis yo suelo poner una escalera suelo, no necesariamente. Puedo tener solo una escalera aquí o puedo tener una escalera también acá. ¿Ok? Ustedes no lo saben, pero esto es otra escalera y lo que hacen los estudiosos de los geles es que a veces meten escaleras de un tamaño y de otro tamaño para discernir lo mejor que se pueda los tamaños de los fragmentos. Okay. Entonces, suele haber una escalera en las partes laterales y en las partes centrales, y no necesariamente a veces es la misma. A veces yo puedo poner una, por ejemplo, de 250 en las laterales y una de mayor resolución, por ejemplo, de 50 en los centrales. ¿Sí? Es decir, ya me está diciendo que la caracterización de los tamaños en un gel que se corre con urea poliacrilamida va a implicar que el investigador identifique los tamaños con la mayor precisión posible. En la electroforesis en secuenciador, el software lo hace en automático y tiene la capacidad para resolver hasta una sola base de diferencia. ¿Sí? La poliacrilamida se usa en tus papers y esto te lo presento, ya no se hace. Ahorita yo no conozco un solo laboratorio, al menos de la FES, que haga microsatélites en poliacrilamida, porque la poliacrilamida es un neurotóxico de los más potentes. Ok, entonces los que trabajamos ADN, trabajamos sustancias mutagénicas, cancerígenas, neurotóxicas, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Siempre cubrir las recomendaciones de seguridad del laboratorio. ¿Sí queda claro? Entonces, si tú haces eso, lo más probable es que disminuyas, no vas a eliminar los riesgos, pero los disminuyes significativamente. ¿Qué es lo que tenemos allí? Fíjense, lo que tenemos aquí es una historia contada de la siguiente manera, con microsatélites. Todo lo que está aquí efectivamente son individuos estudiados. Cada uno de los carriles, los estudiosos de esto ya sabían que tienen dos loci, los cuales discriminan claramente por el tamaño de sus alelos. ¿Sí? Esto yo no lo hago, yo no meto dos loci por carril, sino un locus por carril, si no sé cómo es el comportamiento de los alelos que me van a resultar en mi especie de estudio. Estos ya sabían qué es lo que va a ser usual que se publique. Que se publique es que solamente veas un locus por gel. ¿Sí? Este de adrede lo puse, nos vamos a concentrar primero en el primer locus. Los
la electroforesis que se corre en geles de poliacrilamida, no tienes modo de detectar por color de banda los distintos alelos. Todos te pintan negro en la radioactividad. ¿Sí? Entonces, por eso debe uno de ser muy cauteloso, salvo que tengas evidencia. A esta, para fines del ejercicio de ahorita, le vamos a poner 200 pares de bases. ¿Sí? Y entonces, a esto que está aquí le vamos a poner 225 pares de bases. Con esto ya podemos hacer nuestro ejercicio. En el examen yo te voy a poner la escalera muy bien marcada y tú rápidamente vas a decir. Entonces, fíjense, este locus, yo le voy a poner un nombre nomás para, no es, le voy a poner nomás para fines, vamos a suponer que sea el MAM BTC1. No es, ojo con eso, y solamente para tener nuestro lenguaje y que nos ubiquemos. Este locus para este individuo, Dafne, ¿es homózigo o es heterózigo? Heterózigo. ¿Cómo es el genotipo de este individuo? AB. No. ¿Por qué? ¿Cómo dije que caracterizo a los alelos de ADN? Que son... Ok. No era la escala de S y... A ver. Ok, 225. 200. Ok, y por convención se pone siempre el alelo más pequeño, 200, ¿qué? 225. Ok. ¿Sí quedó claro para los demás? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, este individuo que está con el número 3 en el carril es también 200, 225, 200, el otro 200, 225, 200, 225, 200, 225. Entonces, el 7 ¿Cómo sería es el genotipo de este individuo que solo tiene una banda? 225, 225. ¿Es un homózigo o es un heterózigo? Homózigo. Ok. No, ha sido. No es 225, es la de 200, Daphne. Sería 200, ¿no, maestra? Ah, sí, la de abajo. 200, 200. La de arriba es la que es 225, Ok. 225. Entonces, ¿alguien que quiera levantar la mano para el siguiente? Moisés, ¿cómo es? Ese ¿Sí? es de 225. Ajá, ¿cómo es el genotipo? Mocigoto, ¿no? Ajá, ¿cómo es el genotipo por tamaños del fragmento? 225, 225. Ok. Entonces, tu pregunta está contestada cabalmente hasta que contestan así. Es un homózigo y se compone su genotipo con dos alelos de 225 y 225 pares de bases. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, este de aquí es igual que el anterior. Tenemos otro homózigo, tenemos otro heterózigo y homózigo. Entonces, ya lo saben hacer. Ahora, para fines del ejercicio, ¿sí? Nos vamos a concentrar en el otro locus que corrieron estos estudiosos y vamos a suponer que sea entonces el MAM BTC2. Vamos a suponer. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Dicen que es uno de 175. Voy a poner la escalera bien marcada. Aquí hay escalera. Aquí hay escalera de 175, 175, 175. Y le voy a poner a esta que no está marcada, pero que la sé por este otro marcador, porque fíjense que ese escalón no me alcanzó en este lado por alguna razón, ¿no? Y le voy a poner el escalón de 160 pares de bases.
Entonces, y está muy chafa y esta es la realidad que se obtiene. Los carriles 8 y 9 son idénticos, ¿verdad? Alguien que levante la mano y que me diga cómo son los genotipos de esos individuos. Hugo. Son homocigos, heterocigotos, 160, 175. 160, 175, muy bien. Alguien que levante la mano para este otro, el carril número 16. Sí, André Blake, por favor. Del carril 16 sería homósigo en 160, 160. Es correcto. Entonces queda claro, ¿verdad? Queda claro, ¿sí? Entonces, estos artículos, si tú tuvieras una especie que fue estudiada en los 80s, en los 90s, incluso en los principios de los 2000s, y es un laboratorio, por ejemplo, Facultad de Química, que todavía mantiene electroforesis por poliacrilamida con radioactividad, a lo mejor incluso a ti te toca sacar tus resultados aquí. ¿Qué ventajas podría tener hacerlo así? Pues que mira, ya en un gel de poliacrilamida tienes los resultados. No gastas tanto en fluorescencia, 2 PCR, un solo PCR, lo corres. ¿Y cuál es la gran desventaja? Que vas a ser poco generoso con el ambiente porque vas a generar desechos de radioactividad y tú vas a estar expuesto a radioactividad. Eso es insalvable, ¿sí? Ahora les quiero mostrar a modo de ejemplo y les quiero hacer una anotación. No me consta a mí este resultado y nunca jamás yo lo he visto en algún, en alguna parte. ¿Es factible? Sí, sí es factible y te lo pongo porque me lo encontré en el internet y no dije, no vaya a ser que los chamacos se me alebresten en confusiones. Lo que estás viendo ahí arriba es algo que yo me encontré en internet, no me consta, como dicen, no consta. Entonces, ¿qué es esto? Es el nombre de los microsatélites, que es otro de los acrónimos que recibe. Short Single Repeats. Ok, ¿qué es eso? SSR es otro de los nombres. No nos, los nombres, no te preocupes, es completamente irrelevante, no te preocupes. Si le dices micro, no pasa nada. Si le dices short, single repeats, no pasa nada. Tú debes de saber qué es eso. Ok, dice que es un gel de microsatélites y que se hizo en agarosa. Ok. Entonces, mira, si tú utilizaras a la agarosa para discernir los alelos de microsatélites, entonces esos alelos a fuerzas te demandan que tengan al menos una diferencia mayor o igual a 100 pares de bases. Ay, ustedes pónganlo en español, por favor, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros microsatélites de agarosa, de mamilaria, considerando que las diferencias son de 16, 20, 25 bases, pues ni remotamente los veríamos así. Nosotros vamos a verlos así, una sola banda. Es decir, los alelos no se disciernen, pero vamos a suponer que esto fuera cierto, pues es posible. No, nunca yo lo he visto, pero es el tipo de microsatélites que yo he trabajado. Cuando yo vi este resultado, reflexioné que sí puede ser posible, siempre y cuando, pero busqué los datos y no tenían de cuántos eran el tamaño de los alelos, ¿sí? Pero sí esto puede ser posible porque esto significa que este es un heterócigo, que este es un homócigo, que este es un heterócigo. Significa entonces que a lo mejor uno de los alelos a lo mejor es de 500
y el otro es de 250 bases. Eso sí es posible. O que un alelo sea de 800 y el otro sea de 500. Eso sí es posible. ¿Con qué? Con una muy buena electroforesis, ¿no? Una concentración relativamente alta de agarosa y a lo mejor con un voltaje de 100, no da esos detalles, pero es lo que yo supongo. ¿Sí? Entonces, eso te lo quise presentar por si te encontraras este tipo de resultados. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Sí, maestra. En la gráfica pasada, no sé, bueno, creo que era en esa misma diapositiva, en la gráfica que estábamos. ¿Me podría explicar nuevamente cómo se hace el escalonado? Con una escalera de tamaño, o Pero sea, sí, o en la sea, gráfica, ajá. En el gel de poliacrilamida, ¿quieres decir? ajá, Ok. O sea, yo tengo que meter una escalera de tamaño conocido. Y entonces, como yo ya sé el tamaño conocido, en consecuencia yo ya sé el escalón más bajo. Entonces, vamos a suponer que esta fuera, te dicen en la leyenda del artículo o de la tesis que es una escalera de 100 pares de bases. Las escaleras, entonces, el escalón más chiquito es de 100 y la diferencia entre cada escalón es de 100 pares de bases. ¿Sí? Si me dijera el artículo o la leyenda, la escalera del extremo izquierdo es de 50 pares de bases, por ejemplo, entonces yo entendería que esta es de 50, el escalón más pequeño, y esta que está acá tendría que ser de 100 pares de bases, la que sigue es de 150 si mi escalera fuera de 50 pares de bases. Si mi escalera es de 250 pares de bases, entonces mi escalón más pequeño es de 250 y la diferencia que encuentro entre cada escalón es de 250 pares de bases, en consecuencia la que sigue es de 500, la otra que es más pesada es de 750, la que le sigue es más pesada, sería de 1 kb, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, maestra, yo gracias. escojo mi escalera porque yo ya tengo ciertos antecedentes de cuál es el comportamiento del tamaño de los alelos. Esa es la razón por la cual tú publicas siempre el Allelic Size Range Variation, entre paréntesis VP. Por eso siempre los fragmentos, entonces, rápidos y microsatélites encuentran fenotipos que yo genotipo a partir de los tamaños de los alelos. Y eso lo sé usando una escalera. Entonces, la escalera con los microsatélites que son hechos en la electroforesis en secuenciador, les dije que el más común es el ROX y ustedes siempre lo van a encontrar siempre lo vas a encontrar descrito en la parte de los artículos. Si ustedes lo buscan en el artículo del 2009, fácilmente le dices un buscar y yo le voy a dar buscar la palabra ROX, R-O-X, es lo que quiere. Entonces en la página donde está, ustedes lo pueden encontrar, donde está la tabla 1, en la página 157, en el penúltimo renglón del primer fragmento, desde el tercer renglón antes de que se termine, o el cuarto, dice, las reacciones electroforéticas con los primers, con fluorescencia, fueron
se hicieron en el secuenciador AVI 3100 usando ROX 500 como un size estándar. ¿Sí? Ahí está el dato de la escalera en ese artículo. Eso, el size estándar, eso es lo que quiere decir. La escalera ROX 500. ¿Sí queda claro? Lo puedes encontrar, verificar en el artículo del 2009 de Mamilaria crucígera, en la página 157, en el primer párrafo de la columna de la izquierda. ¿Sí? ¿Aquí hay alguna duda? ¿Ninguna? Profesora, Dime. ¿se llama electrofenograma o cómo dijo? Se llama electroferograma de microsatélites. Ah, ok, ok. Ok, porque ahorita vamos a ver ya electroferogramas de secuencia. ¿Sí? También otro nombre que te puedes encontrar para los electroferogramas, como tú ya ahorita en este momento, mira, ok, en este momento ya sabes que hay electroferogramas de secuencias. ¿Sí? Ya lo estás viendo. Vean qué diferencia abismal con uno que nada más te mide el secuenciador tamaños. Acá el software, cuando el secuenciador, el técnico, el biólogo, que le dice, voy a meterte, de las reacciones son de secuencias, entonces vas a irle dando un checklist a todos los módulos de las aplicaciones de análisis de secuencias. Y qué diferencia abismal. Es decir, aquí yo ya veo la organización lineal de la cadena de nucleótidos que está componiendo mi región blanco. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Te voy a explicar el flujo de trabajo rápidamente cuando uno hace secuencias. Flujo de trabajo rápido para fines de entendimiento. Cuando tú trabajas secuencias, también le metes ADN genómico y le amplificas por PCR una región blanco. Ah, ok. Entonces, ¿cuántos olivos meto? ¿Cuántos olivos meto en el PCR para secuencias? 2. 2. Entonces, otra vez, mi PCR lleva un F y un R de olivos. Entonces, ¿cómo lo hago para amplificar? Vamos a suponer que todo el mundo ponga en su cabeza que la especie o el grupo taxonómico que están trabajando, lo van a trabajar con secuenciación. Es decir, la técnica se llama secuenciación y ahorita vamos a ver cuál es el alelo que encuentra secuenciación. La técnica se llama secuenciación. Te voy a explicar y voy a partir de la secuenciación Sanger, que es la que seguramente tú usarías en tu tesis de licenciatura. Cuando te metas al doctorado por fines de cantidad de datos y de pregunta biológica a resolver, a lo mejor la contestas con Sanger o a lo mejor necesitas más bien secuenciación masiva. Entonces, Sanger parte de un PCR estándar, ya te he explicado que es un PCR estándar, y entonces igual, tú verificas, haces una electroforesis en agarrosa solamente para verificación. ¿Verificación de qué? Pues de que el PCR haya funcionado. ¿Qué esperas ver? Una banda. Una banda. Cuando uno tiene 2 bandas para un locus con secuenciación, estoy en serios problemas. Entonces yo espero encontrar una banda. ¿Dónde está qué? Pues a lo mejor estás trabajando del ADN mitocondrial, la citocromo oxidasa 1.
y tú estás amplificando esto, es decir, una subunidad de un gen codificante. O estás amplificando del ADN de cloroplasto, tú trabajas con plantas y estás metiendo el intrón del MADCA, por ejemplo. El intrón del el intrón TRNK del MADCA, de la maturasa K, que es el gen que se conserva en las plantas superiores. Y hasta eso, o estás trabajando a lo mejor el cromosoma Y de Homo sapiens, porque estás queriendo ver la secuencia de un alelo, porque quieres hasta nivel de secuencias de ADN, quieres ver la paternidad de alguien. ¿Sí? Entonces, tú estás sujeto, cualquier genoma, una vez que tienes los oligos para amplificar esa región blanco, es sujeto a ser secuenciado. Y entonces ya metiste la electroforesis en agarosa, es solamente para verificación. Ok, fíjate bien, de tu PCR. Y ves esta banda, ok, fíjate bien lo que hiciste cuando corriste esto. Aquí vamos a suponer que tú preparaste de tu reacción 25 microlitros de reacción de PCR. La que hayas preparado. Tú aquí nada más cargas una alícuota. Llamamos una alícuota, es una muestra pequeñita de tu volumen total. Ese volumen total se llama, en tu protocolo, en tu nomenclatura, el volumen final de tu reacción, 25 microlitros. Y tú cargaste para 5 microlitros. Te sobran 20. Ok. El siguiente paso es que va a ser por PCR, también por PCR. Este es un PCR de amplificación. Ok. Este es un PCR de secuenciación. ¿De secuenciación de quién? Del producto amplificado. Ah, ok. ¿Y cómo le hago para hacer eso? Vas a cambiar de química completamente, usas una química de secuenciación, es decir, un kit distinto, y en lugar, aquí tú pusiste tu ADN genómico, y aquí, ¿qué le vas a poner a esta reacción? Le vas a poner un microlitro del PCR amplificado, es decir, ya el ADN ya no va a ser el genómico en la reacción de secuenciación, sino que ya es nada más la región blanco. Aquí, ¿qué es lo que tú esperas? Que esta región, de algún modo, la enriqueciste por PCR y ya nada más tienes en ese vial, tienes este producto de PCR. Aquí hay unos pasos intermedios de purificación de la reacción de PCR, los cuales me los voy a saltar, pero eso es lo que está descrito siempre en los papers. Y dice, la banda de agarosa se cortó directamente del gel o se purificó la reacción de PCR y entre paréntesis el nombre del kit. ¿Eso por qué se hace? Porque tenemos que limpiar, porque como la secuenciación se hace en un secuenciador, y todo detecta el secuenciador, toda la mugre y el exceso de los químicos que no se utilizaron en esta reacción, te van a estorbar acá. Entonces, todo eso lo quitamos. Entonces ya te vas dando una idea de que se vuelve larga la técnica y se vuelve en consecuencia costosa. Entonces, un microlitro, y aquí ya con esta química se te hace más costosa por lo siguiente. Tú tienes una región blanco, ¿verdad? Y amplificaste con un primer F y con R. Ahora, estos mismos oligos en viales separados
haces una reacción de secuenciación, pero solamente le pones el primer F y la otra al mismo producto de PCR, es decir, 1 microlitro para la F y 1 microlitro para la R, y preparas tu reacción de secuenciación. En consecuencia, una muestra se te dobla al costo de 2 reacciones en la secuenciación y se te dobla al costo de 2 reacciones una muestra para la electroforesis. Este es el protocolo general y luego entonces ya tienes tu producto de tu reacción de secuenciación. Tu reacción de secuenciación va a enviarles separados, entonces va una F y una R, y luego esta pasa por otro proceso de purificación, se llama limpieza, y generalmente es con columnas de Cefadex, y aquí puede ser que ya tú no lo hagas, o que sí lo hagas, o que se lo pagues al laboratorio donde te van a hacer la secuenciación, y entonces esto se limpia, y tienes entonces un vial con todo limpio, muy limpio. La muestra 1 del Quetzal 1, con la región control, en inglés control region, y entonces ya tienes y le pagas al secuenciador 2 reacciones de secuenciación. ¿Y qué te va a mandar? ¿Qué te va a mandar el técnico? Te va a mandar esa belleza que tienes en pantalla. Ese es un resultado ideal. No tiene ruido. ¿Qué es el ruido en las secuencias? Son unas bandas que vienen aquí horribles, que pueden ser altas, y eso es mugre de la reacción de PCR, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos durante toda la parte de la biología molecular. Si estoy trabajando vertebrados, ojo con la limpieza. ¿Por qué? Porque soy vertebrado y estoy trabajando con un vertebrado, aguas con la saliva, con el ADN de mis manos que le pueda llegar a mi muestra, porque te va a salir en la secuenciación y ese resultado es tesis a la basura. ¿Sí? Miren, por convención, qué bonito es esto. Por convención, desde la era de cuando hacíamos la secuenciación con radioactividad, la radioactividad no te pone colores en las bandas, no te pone colores. Pero lo que hacíamos con radioactividad es que con radioactividad era todavía más complicado. Esto que te describí es para secuenciación en un secuenciador, es decir, por fluorescencia. Pero cuando allá, yo todavía, fíjense, soy vieja, pero no tanto, todavía en mi doctorado en Canadá, hice secuenciación manual con radioactividad. Estos colorcitos vienen de que todos los laboratorios usaban para diferenciar y era más complicado. Pon ahí un apartadito, comentario, secuenciación por radioactividad, también conocida como secuenciación manual. En aquellos tiempos, con secuenciación manual, la secuenciación manual se hace con fósforo 33, perdón. Es un isótopo radioactivo, ¿sí? Y no se puede distinguir. Lo que hacíamos es que, por ejemplo, el Quetzal 1 para la región control, yo hacía mi PCR igual de una región blanco. Y entonces, igualito,
lo verificaba por electroforesis en agarosa, y todos aquellos que me salían, agarraba lo que me sobraba de el vial del PCR, el PCR, y ahora con radioactividad se hacía lo siguiente. En un vial, en otro vial, y en otro vial, y en otro vial, ponías este producto, 1 microlitro de PCR, 1 microlitro de PCR, más la química de secuenciación para la adenina, para la citosina, para la guanina y para la timina. Y algo que te tenías que hacer muy riguroso era, entonces, como no ibas a poder distinguir, usábamos tubitos de colores. Para la citosina usábamos tubitos azules. Para la timina usábamos los tubitos rojos o rositas. Para la guanina usábamos los tubitos blancos, no negros. Y para la adenina utilizábamos tubitos de colores de PCR color verde. De allí, todos los laboratorios usaban esa convención. Nadie la puso, ni me pregunten por qué, porque con radioactividad no llevas fluorocromos de colores, ¿sí? Pero alguien tenía que hacerlo porque imagínate que no formes siempre y distingas los viales. Si todo lo pones transparente y aunque lo formes, la probabilidad de que te equivocaras es altísima. Entonces son como esta serie, cuando uno está en el laboratorio, uno mismo le va copiando a los que los entrenan y luego uno lo va compartiendo, eso lo va transmitiendo de generación en generación. Son los tips para evitar el mayor número posible de confusión de los datos, ¿sí? Entonces, esa convención de los tubitos de colores se respetó cuando se hicieron los DNTPs marcados. ¿Qué es eso? Bueno, pasamos a la era, entonces, esto era lo que se veía. Estoy viendo si aquí en mi casa tengo geles de secuenciación manual. No los tengo, creo que los dejé en el trabajo. Pero yo tengo los geles de secuenciación manual de quetzales y todos los geles son como unas láminas. Es un protocolo mucho más largo. Más o menos te tardas unas 2 semanas en obtener resultados para tus muestras. Y pues esto de acá, pues obviamente ya es más rápido. Entonces, esos colores, de ahí vienen esos colores. Entonces, ¿qué es lo que se usa ya en la secuenciación con fluorescencia? Que en lugar de radioactividad, se inventaron fluoróforos, ya no fluorocromos, fíjate. Una secuencia que es como una banderita marcada para microsatélites se llama fluorocromo. Para secuencias se llaman fluoróforos. Ok, ¿y qué es esto de los fluoróforos? Que se sintetizan por ingeniería los dinucleótidos con un fluoróforo que pintan para la adenina en verde, para la citosina en azul, para la guanina en negro y para la timina en rojo. Esta es una convención. De modo entonces que aunque no veas las letras en la secuencia. Entonces una secuencia de ADN es esto, ¿sí? Ahora, fíjense bien. La secuenciación
La secuenciación, si yo tengo la secuencia de un solo individuo, así, al vacío, no sé nada de eso. A la secuenciación yo la tengo que comparar. A la secuenciación es muy evidente el paso de comparar. ¿De comparar? ¿Entre qué? Entre los individuos de la misma población, o bien, si yo obtuve una secuencia y no tengo idea qué es esa secuencia, que por alguna razón tuvo, mi PCR fue inespecífico, o ¿qué pasó? Agarro esa secuencia y le hago un famoso paso en el GenBank que se llama el BLAST. BLAST quiere decir en español comparar. Eso es lo que quiere decir BLAST. Entonces, ya, ¿para qué hago esa comparación? Cuando yo no tengo idea de qué es la secuencia, hago el BLAST porque seguramente en una base de datos tan grande, de millones de bases, me va a decir, usted lo que tiene aquí es un espaciador intergénico de esto, o tiene un segmento de una región codificante de ADN mitocondrial, o usted tiene el virus de la gripe de Homo sapiens. ¿Cómo que tengo el virus de la gripe de Homo sapiens? Pues le echaste baba, le echaste estornudo o le echaste algo al vial. Y como usas una técnica muy buena en aislamiento de ADN, pues lo jaló todo, ¿sí? Entonces, aguas con la contaminación, aguas con la contaminación. Ok. Ahora fíjense muy bien. La secuenciación es la única técnica que no te detecta fenotipos, sino genotipos. Si yo estoy trabajando con un ADN nuclear, voy a tener genotipos. Si yo trabajo ADN mitocondrial y de cloroplasto, yo tengo haplotipos, o de un gen que esté en el cromosoma sexual del sexo heterogamético, es un haplotipo, ¿sí? Pero es la única técnica que permite detectar genotipos. Aquí tú no vas a hacer genotipación. Ya está. ¿Sí me explico? Ya está. Ahora, fíjate bien. Todo eso que tú aprendiste en un curso de licenciatura donde te hablaron de las mutaciones y los tipos de mutaciones, eso se convierte aquí en lo que te va a identificar los distintos cambios entre las secuencias de los individuos que analizas. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú estás trabajando con técnica de secuenciación o el alelo que tú vas a trabajar se llaman cambios en la posición nucleotídica. Cambios, entiéndase, es igual a variación. En la posición nucleotídica, entiéndase que tú vas a tratar previamente a tu secuencia y le vas a asignar a cada uno de las bases de tu secuencia unas coordenadas que consisten en decir si es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿sí? Y le tienes que decir que es la secuencia de la cadena 5', 3', la posición 150, 160. ¿Sí? Siempre lo primero que tienes que decir ¿es mi cadena F o es mi cadena R? Porque tú vas a tener las secuencias, te las van a mandar en el sentido 5' y 3'. ¿Sí? En la posición quiere decir es el número de base asignado. Y se refiere a nucleotídica porque tú tienes nucleotídica. Porque tú tienes, ¿qué tienes? Nucleotídica. ¿Qué tienes aquí? Pues nucleótidos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Okay. ¿Cómo se llaman esas mutaciones o esos cambios? Se llaman sustituciones. Los más comunes es que tú quieres encontrar si en lugar de una G
otra secuencia tiene una A, y tú tienes que saber si es una sustitución de tipo una transición o una transversión. Si ahorita no lo recuerdas, te propongo que vayas y lo recuerdes. ¿Qué son las purinas? ¿Cuáles son las pirimidinas? Ahorita van a salir en la siguiente parte, pero sí es importante que tú eso lo traigas de memoria si no hay la lógica que te ayude. Es decir, ¿qué son las sustituciones? Son de dos tipos, transiciones y transversiones. ¿Sí? También utilizo los repetidos. ¿Qué son los repetidos? Te voy a poner un ejemplo de repetidos para que lo entiendas, pero básicamente es cuando un bloque de secuencias, por ejemplo, es muy común que cuando hacemos ya genómica comparada, o sí, de genomas completos, yo tengo, por ejemplo, es TTACCT. Este es el individuo 1 para el mismo locus. Locus, el tRNK del cloroplasto. El individuo 1 tiene esto. El individuo 2 tiene todo igualito, pero este bloque de aquí, tiene T. Tiene 3 posiciones nucleotídicas que cambia una con respecto a la otra. ¿Sí? Ahora, esto puede ser que esté invertido. ¿Cómo está invertido? Todo viene igualito, pero viene T, C, C, A, T, 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 T. Es una inversión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 nucleótidos, y aquí el estudioso puede decir, fíjate bien lo que te voy a decir, porque tú no lo vas a utilizar, pero en algún momento de tu vida, si trabajas secuencias, te vas a recordar lo que te voy a decir enseguida. Y vas a decir, ¿por qué no le pregunté más a la maestra? El estudioso va a decidir si utiliza cada uno de estos cambios de este modo, o si agarra todo el bloque y lo analiza como un solo cambio de un repetido. O si hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O si dice que son 8 sustituciones. ¿Sí? Esto, cuando en su momento lo enfrente, tú debes de tener más herramientas, sobre todo de tipo filogenético. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros reflexionamos cuando nos encontramos con esto, si es más parsimonioso pensar que durante el proceso de la historia evolutiva entre este individuo y este individuo en esta secuencia, es más parsimonioso pensar que por alguna razón todo eso ocurrió en un solo evento, a pensar que este fue un evento, otro evento, 8 eventos independientes. Eso es clave. Es decir, tenemos que ser muy, muy reflexivos, y tú vas a publicar, se consideraron en un solo evento independiente, y eso el revisor de ese paper lo que va a entender es que estás calificando como un solo evento por parsimonia la inversión, ¿sí? Entonces es muy bonito porque hay inversiones de hasta 50 o 100 bases, pero hay inversiones hasta de bloques completos de 14,000, 25,000 bases.
Y eso, por ejemplo, lo vamos a encontrar de una manera consistente en el cloroplasto, que hasta tienen un nombre particular, eso se llaman los inversos repetidos. Después te platico un poquito más de eso. Hoy me quiero seguir con la clase de esto. ¿Sí? 9:46. Ok. Ok. Esto es lo que quiero, a lo que quiero llegar. Todo, actualmente en el planeta Tierra, todo lo que tenga ADN es sujeto a secuenciación. Todo, todo, todo. No importa el tamaño. Ahí lo único que vas a hacer es tomar consideraciones. Por ejemplo, para organismos unicelulares, lo más seguro es que tengas que matar completamente al solo individuo para poder sacar el genoma de un solo individuo por población, porque no se vale. En genética de poblaciones, como te la estoy mostrando ahorita, tú tienes que asegurarte que puedes decir, este es el ADN o el genoma del individuo 1 de la población 5. Este es el genoma del individuo 2 de la población 1. Es decir, tienes que tener todavía esa capacidad. No estás haciendo una metagenómica. ¿Sí? ¿Sí quedó? ¿Sí, Cruz? ¿Sí, París? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si saco, por así decirlo, muestras de 3 poblaciones de 30 individuos, yo puedo comparar la muestra del individuo 1 de la población 1, la muestra del individuo 1 de la población 2 y la muestra del individuo 1 de la población 3 y van a haber diferencias a nivel genómico, por lo cual yo puedo deducir sin saber qué población es cada una, cuál es cuál. Ah, no, ya para eso, si tú, por ejemplo, quisieras asignar o identificar con algoritmos el origen de los individuos, y sí lo hacemos, tanto con microsatélites como consecuencias, es decir, para la parte de la planeación del diseño experimental en genética de poblaciones, tenemos que asegurarnos que sabemos que no vamos a mezclar los genomas de distintos individuos para su parte analítica experimental. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Cuando tú trabajas animales grandotes o plantas grandotas, esto es obvio. Pues yo agarro las hojas del encino que muestré y no las mezclo con las hojas de otro individuo, ¿verdad? Y así te las llevas etiquetadas hasta el laboratorio, y en el laboratorio las procesas y dices, es el encino 1 de la población 1, y haces toda tu extracción hasta los 200 individuos que vayas a trabajar, o los 50, lo que haya. ¿Sí? Pero cuando trabajas, por ejemplo, con algas unicelulares, debes de conservar lo mismo, el mismo reto. Entonces, ¿qué te va a imponer? Pues que a lo mejor con un microscopio pesques al individuo 1 de la población 1 de esa alga unicelular. Por el tamaño de ese organismo, es evidente que vas a tenerlo que machacar completamente para que te salga ADN. ¿Sí? Entonces, eso es la parte que estoy queriendo decir ahorita, Oliver París. En su momento, sí podemos hacer unas pruebas que se llaman asignación de genotipos, y eso lo hacemos estadísticamente, y con los papers vamos a ver dónde se hacen y para qué se hacen esas pruebas. Sí las podemos hacer en genética. Y cuando las hacemos queremos ver sobre todo lo que se llama migración de individuos inferida a partir de la migración de los genotipos que caracterizamos en las poblaciones. Es decir, la estadística se ha vuelto mucho más poderosa para cada uno de los marcadores moleculares que utilizamos en genética de poblaciones. Es que van de la mano los avances en la parte molecular con los avances en la parte bioinformática. Podríamos haber... Sí. No, adelante, profesora. Podríamos haber generado muchos datos experimentales, pero si no desarrolláramos la parte bioinformática no tendría sentido.
Entonces, en lo que me está diciendo, para hacer los análisis y los modelos matemáticos, se vería, por ejemplo, para poder caracterizar a una metapoblación. Ah, sí podrías, claro que sí. O sea, Ok. por ejemplo, las pruebas estadísticas existen para microsatélites y para secuencias, ¿sí? Y de una vez se los digo, la parte más fuerte que se ha desarrollado para la parte de es secuencias y microsatélites. En la parte sobre todo de conservación, la exigencia de la conservación de las especies, microsatélites ha tenido muchísimas oportunidades y ventajas que ya no ofrecen otros marcadores porque se quedan cortos por el hecho de que sean dominantes, por ejemplo. ¿Sí? Ok, ahora fíjense bien. Aquí nada más les quiero como hacer énfasis. Si ustedes trabajan organismos unicelulares, pues machaquen todo al individuo. Si trabajan esta clase de organismos que clonan, por ejemplo, córtenle un pedacito y asegúrense que no están llevándose 20 muestras y que sean 20 pedazos del mismo individuo. Ese es el reto para el biólogo que conozca el sistema de crecimiento de esa especie. Les decía que todos los rizomatosos, por ejemplo, son retos para los biólogos. Si trabajas una planta, lo más seguro es que colectes hojas tiernas de tejido meristemático en crecimiento. ¿Por qué? Porque las hojas viejas ya tienen un ADN muy, las células ya están viejas, ya no están en replicación. ¿Ok? Si trabajas esta clase de organismos, por ejemplo, como son los invertebrados, con el dolor de tu corazón te digo que vas a tener que matar al organismo completo. Y solemos trabajar, por ejemplo, de los insectos, del grupo de los artrópodos, solemos trabajar, y lo vas a leer en los artículos, el tarso. Es decir, el musculote grandote de una de las patas, que en los chapulines puede ser la trasera, es decir, la que más te ofrezca ADN, y con eso es suficiente para que saques el ADN para tu muestra. Si trabajas aves, por ejemplo, aves, ranas, anfibios y peces, la sangre, una gotita de sangre, con 20 microlitros, 50 microlitros que pongas para procesarla con un kit, te sale ADN para toda tu tesis y sobra, ¿eh? Si trabajas un mamífero, ya dijimos la clase pasada que hay distintas opciones, pero la idea es que trates de no sacrificar al organismo, ¿sí? Ahora, fíjate bien, yo ya no separo al núcleo, a las mitocondrias y al cloroplasto según sea el caso. ¿Cómo logro entonces que nada más tenga, por ejemplo, la citocromo oxidasa 1, 2 o 3, o de cloroplastos, el MATK, el tRNK o el especiador PCBK, tRNQ, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo logro? Pues con los oligos. Con los oligos. Ahora, fíjense bien, lo más seguro es que ustedes pueden hacer, ya no nos dio tiempo de ver la tarea de hoy, pero lo que les puedo decir es, la tarea la vamos a revisar la siguiente clase y les voy a dejar la siguiente tarea por ocio y por esto. Quiero que para cualquier especie que ustedes gusten y manden, la que ustedes quieran, ya sea porque sea la que están trabajando o la que su corazón más atractivo les haga, quiero que busquen si dispone de oligos de microsatélites y quiero que busquen si dispone de oligos para trabajar secuencias. ¿Sí? Son dos marcadores distintos, son dos técnicas distintas. Ok, lo más seguro es que para la especie, sobre todo si es de México, si no es una especie que, si está en peligro de extinción, etcétera, etcétera, lo más seguro es que no encuentres. ¿Cómo le hacemos los genetistas de poblaciones para enfrentar esa carencia de oligos específicos para mi especie? Muy sencillo, muy sencillo. Te vas y los buscas para el género. No hay para el género, te vas y lo buscas al siguiente cajón, para la familia. ¿Hay para la familia?
Porque hemos visto a partir de la experiencia que mientras más cercano sea en la filogenia lo que está disponible el oligo, más chance es de que te funcione. Por ejemplo, si tú buscas los oligos de microsatélites para captarse, si te quedas en la búsqueda y la cierras al año de 1990, no hay nada porque ni siquiera existían los micros para especies no modelo. Para los 2000 ya empieza a haber y hay para unos cactus columnares. Después ya está mamilaria, después ya está opuntia. Es decir, los microsatélites de los olivos de microsatélites se publican todavía como notas específicas por el alto costo y la irrelevancia que trae tener microsatélites para una cierta especie. Los oligos de las secuencias no se publican, solamente se dice, utilicé tal, tal, tal. Ahora, ¿qué hemos visto? Que para un gran grupo de especies, no hay ni para la especie, ni para el género, ni para la familia. ¿Qué hace uno? Que se va al orden. Ni siquiera hay para el orden. ¿Qué hay para angiospermas? ¿Qué hay para gimnospermas? Ese es el nivel de trabajo. Obviamente, mientras más te alejes filogenéticamente, menos probabilidad tengas de que te amplifiquen en un PCR y menos probabilidades tienes también de que sean polimórficos. ¿Sí? Entonces, pero esa es la estrategia de búsqueda. Entonces, esa es la tarea que vas a hacer. ¿Sí te quedó claro? ¿Sí? Y nos quedamos en esta parte y vamos a entender por qué las secuencias, aunque sean uno de los marcadores más poderosos, no necesariamente son los más adecuados para trabajar en genética de poblaciones. Bueno, si no hay nada más que agregar, los dejo y que sean felices. Sí, díganme. O sea, los oligos para microsatélites y para secuencias de ADN, ¿sí? De una especie que a ti te guste o incluso si es la que estás trabajando o la familia con la que estás trabajando, ¿no? O sea, eso háganlo. Y entonces lo que voy a necesitar es que traigas anotado y si tienes a la mano el paper o el código de la secuencia si la buscaste por 2 estrategias. Yo una vez les voy a decir cómo se hace esto. Se hace por el Google como tal, buscando papers publicados, ¿no? Yo le doy, por ejemplo, alguien está trabajando con pinos y le pones en el Google Microsaralis, pinos, y te van a aparecer pero no es el paper en sí. Busca, trata de rastrear el paper que haya aislado y diseñado los oligos. Y si no te lo encuentras, te metes a la página del GenBank y le das por taxonomy y le dices a tu especie. Y entonces ahí aprende a usar y le haces una búsqueda avanzada y le dices combinar los criterios, el nombre de tu especie o el género de tu especie y le dices Microsaralis, por ejemplo. Y te va, si existe, te va a dar. A veces no haces bien la combinación de los algoritmos y te dice result not found. Y entonces es porque no hiciste bien la búsqueda en la búsqueda avanzada. ¿Sí? Muy bien, los veo todavía el lunes tenemos clase, el miércoles no, es feriado, vamos a estar muy patriotas, echando grito, pero el lunes sí nos vemos, ¿sale? Nos vemos entonces. Nos vemos, profesora. Hasta luego.